Va a ser muy interesante hoy. Vamos a hablar acerca de un tema que por alguna razón ahora es controversial. No entiendo por qué, pero pues, ¿qué se va a hacer? Ah, en vivo, ahora. Ah, ok. Recientemente ha habido un tipo de movimiento obviamente, de cambiando calendarios, am, hablando de palabras hebreas. Y el ejemplo que está ocurriendo ahora es que la palabra Olam, Leolam y Leolam Vaed, que son diferentes, tienen su contexto, tú vas a hablarlo porque obviamente tú sabes más el hebreo que yo, pero se está diciendo que el sacerdocio de Aarón no es eterno, que un montón de cosas medias locas. Y están utilizando estos textos para justificar, descartar lo que la palabra del Eterno y un decreto en referencia a lo que él establece. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué representan estas palabras? Porque hay muchas personas que van a escuchar a esta gente, que por cierto, dicen que saben el hebreo, pero yo no sé el hebreo como ellos, supuestamente, ni como tú tampoco, pero conozco algo y tengo los recursos para poder validar, no solamente con los, tratando de buscar los mejores recursos que tengo en el programa Logos, que son validados, no es el Strongs. El Strongs no es un recurso para poder citar lo que es la palabra en hebreo, porque está limitado solamente como el índice para como el índice, como el índice de lo que es the King James Bible, la Biblia King James. Entonces, llega el momento que nosotros, si no conocemos algo, tenemos que estudiarlo primero. Entonces, como yo no soy experto en hebreo, conozco un poco del hebreo, entiendo un poco del hebreo, voy a Israel por 20 años, pero no, en realidad no hablo el hebreo como a mi compañera, mi amiga Raquel. Raquel, ¿cómo estás? Shalom, shalom. ¿Todo bien? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Mira, gracias por estar con nosotros, porque es importante que tú nos ayudes a poder entender acerca de esta palabra porque mira, el movimiento tiene una característica muy interesante. Es como un buffet. Escuchan a todo el mundo. Entonces, cuando hay una confusión aquí, van y traen la pregunta acá y es parte del proceso de lo que es el aprendizaje de muchas personas. Entonces, se está promoviendo el hecho de que el templo no va a ser establecido cuando la Biblia lo dice, que el sacerdocio de Aarón no es eterno, que tampoco va a estar vigente cuando venga el Mesías. Honestamente, no sé qué Biblia están hablando, pero es parte del proceso. Ah, pero en vez de discutir de ideas y de interpretaciones, vamos a ir al hebreo. Y tú sabes que tú y yo tenemos un maestro, se llama Johan Levi, tiene un master's en historia bíblica y yo creo que él es como que él enseña o ayuda a un profesor en Haifa, una de la universidad, creo que sí. Entonces, él es el que ayuda también a Raquel. Hablé con un rabino en Israel que obviamente nació, se crió y habla hebreo y les hice la misma pregunta y todos me dieron la misma respuesta. Yo creo que el problema no es la interpretación que es lógica, sino, perdón, la definición que es lógica del hebreo, sino en la forma que se está utilizando y la especulación que usan esas palabras. Y vamos a dar unos ejemplos. Entonces, explícanos un poquito vamos a tomar un tema a la vez, lo que es la palabra alam, lo que es la palabra olam y después la palabra leolam vaed, ¿ok? Explícanos un poquito acerca de eso y danos unos ejemplos en el texto hebreo. Por cierto, ella habla hebreo, ella lee hebreo, ella enseña hebreo, por eso la traje, porque ella sabe del hebreo mucho, mucho más que yo. Bienvenida. Shalom. Entonces la palabra olam, hay que entender primero que mucho, quizá oímos la palabra olam y vamos a empezar en las bendiciones, que decimos Melech olam, el rey del mundo o del universo. Entonces es importante separar ese uso de olam con el uso del hebreo bíblico, porque en el hebreo de rabínico, después de la destrucción del templo por ese tiempo, debido a la influencia aramea, la palabra olam empezó a usarse como el mundo. Entonces, pero el mundo se usa hoy en día para definir mundo, pero en el hebreo bíblico la palabra olam tiene mucho más que ver con tiempo. ¿Ok? Entonces es muy importante primero de eso separar eso de la mente porque uno piensa en Melech olam
Es una cosa que lo usamos hoy en día, pero en el hebreo bíblico no se usa la palabra olam como el mundo mismo. ¿Ok? Entonces, pues, Eso ocurrió el tiempo Mishneh, right? El tiempo de la Mishnah. sí, sí, más o menos por ese tiempo, sí. Ah, perfecto. Bien. Entonces, la palabra alam, porque todo tiene una raíz, porque una definición es como escondido. Ajá. Entonces, Explícanos de eso. entonces es importante ahí separar el uso de lo que es el adjetivo y lo que es el verbo. Entonces, en el hebreo tenemos lo que son las raíces y después tenemos lo que se le llama los stems o los binyanim. Entonces, binyan es lo que nos da las vocales, que nos indica qué tipo de uso tiene esa raíz. Entonces, puede ser un verbo, puede ser un adjetivo, puede ser un sustantivo. ¿Cómo sabemos la diferencia? Ya de acuerdo a las vocales. Entonces, la palabra olam, cuando se usa como adjetivo o un adverbio, o sea, para describir algo, tiene el sentido de mundo, perdón, no el sentido de mundo, el sentido siempre de tiempo. Entonces, tiene sentido de tiempo en el sentido de puede ser tiempo pasado, como en Malaquías 3:4. ¿Puedes leerlo, por favor? Malaquías 3:4 para que la audiencia pueda entender un poquito mejor del hebreo. Sí. Entonces dice ahí, Ve'arva Adonai, Minchat Yehuda Yerushalayim, Kemei Olam, Uchshanim Kadmoniot. Entonces ahí, Kemei Olam, o sea, como los días Olam, los días pasados. Entonces ahí nos deja saber el contexto que está hablando el día pasado. O sea, y será grato a Hashem la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y en los años antiguos. Entonces ahí nos deja saber, tiene los años antiguos, nos deja saber que el uso de esa palabra en ese contexto es en el pasado. Entonces, pero hay otros casos que la palabra olam significa en el futuro o perpetuamente, para siempre. Por ejemplo. Hoy, por ejemplo, cuando dice Brit Olam, o sea, Ah, ok, perfecto. Vamos a ir allá rapidito. Permite que comparta aquí la imagen. Entonces vamos ¿qué verso es que lo vas a buscar? bueno, tengo Bereshit 9:16. A Génesis 9:16. Ok. 9:16 está hablando de Noé Ujú. y está hace lo que es un convenio perpetuo, ¿no? Ajá, Aquí está. 9:16 dijiste. ajá, Ok. Aquí. Everlasting Covenant. exacto. Esta palabra que vemos aquí en inglés. Y la razón por la que lo puse ahí es porque podemos ver lo que significa aquí convenio. Lo podemos ver es Brit, ¿ve? Como convenio. Se encuentra en algunos lugares en la Biblia. Entonces, ¿puedes leer el texto, por favor? Sí. Entonces dice ahí, Haita Hakeshet Beanan, Ureitea Lizkor Brit Olam Ben Elohim, Uben Kol Nefesh Chaya, Bechol Basar Asher Al Haaretz. Entonces ahí estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto, el pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Entonces ahí, Permite que lo busque aquí rapidito, el 16, ¿no? Porque lo tengo acá ahora mismo en el hebreo. Ok, ah, léelo de nuevo, por favor, para que la audiencia pueda seguirlo. El sí, 16, ¿verdad? sí. Entonces dice, Vehaita hakeshet beanan, ureiteha lizkor berit olam. Aquí Eh, está la palabra Brit Olam. exacto. Perfecto. Y después, Bein Elohim o Bein ajá, Kol Nefesh. Ok, exacto. sigue. Entonces, kol nefesh chaya, Ujú. kol basar asher al haaretz. Perfecto. Entonces, la palabra Brit Olam, ¿en qué contexto venía siendo acá? Entonces acá está hablando obviamente de un convenio perpetuo porque no tenemos ningún indicador en el contexto que sea algo en el pasado, como vimos en el otro versículo de Malaquías que sí está diciendo como los días antaños y los días de Olam. O sea, acá Por el eso, contexto obviamente entonces, hacer o- discúlpame, para yo poder entender mejor. Entonces quiere decir que la palabra Olam, que habla acerca del tiempo, puede ser ayer, hoy, para siempre. ajá, dependiendo ya del contexto de cómo se use. Exacto. Ok. Bien, Entonces se usó Malaquía como el tiempo pasado y aquí se está utilizando como el tiempo perpetuo, porque es perpetuidad. ajá, exacto. Y esa fórmula también de Brit Olam se usa mucho, mucho, mucho. Entonces, también Dame otro ejemplo en otro lugar donde lo dice. Yo creo que el libro de Números 18, ¿no? creo que sí, sí. 18, creo que era, se me olvidó cuál verso era. 19. 19. Ahí lo tengo ahí mismo. Go ahead. Ok. Entonces dice, Kol terumot hakodashim asher yarimu bnei Israel Adonai natati lecha ulevaneja ולבנותיך איתך לחוק עולם ברית מלח עולם
Brit Melach Olam, que es un convenio de sal para siempre, Olam, que lo vemos ahí. Ok, explícanos allá. El contexto que se usa ahí es lo mismo que en Génesis. Exacto. Entonces ahí dice la palabra olam, de hecho, dos veces. Entonces al principio dice lejok olam, o sea, para un Aquí, estatus perfecto. Ajá, aquí lo dice. Lejok Olam, Brit Melach Olam. exacto. Por falta de repetición lo dice dos veces. Entonces, Interesante. ¿Por qué tú crees que las personas a veces utilizan estos textos, específicamente los que no hablan el hebreo, los que no estudian el hebreo, o los que aprenden el hebreo 2 o 3 años atrás, en 3 años, cometen este error? Una pregunta, ¿por qué el Strongs, el diccionario Strongs, no se recomienda para ninguna persona para poder entender estas cosas? bueno, honestamente creo que hay muchos mejores recursos. De todo lo que yo he leído, de los libros que he leído para estudiar hebreo y eso, no he visto el Strong's citado. O sea, no es una cosa que se cita. Cuando uno está estudiando el hebreo siempre es o el Halot o el otro, el Theological Dictionary of the Old Testament. O sea, Vamos a verlos aquí. Porque tú los conoces y tú sabes que yo estudio estas cosas, pues como no celebré como tú, entiendo bastante, pero no, no soy tan fluido en lo que es la gramática y lo que es la estructura. Es algo muy diferente, por eso es que yo no enseño hebreo. Yo entiendo mis limitaciones, ¿me sigue? Entonces, el halo. Este es uno de los que más catalogados a diccionarios del hebreo. Por cierto, cuando todos los educadores, todos los académicos que van a usar el hebreo utilizan esto. La vamos a ver aquí. El Halo que se llama, a ver si lo veo aquí, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament. ¿Qué piensas tú de este recurso? bueno, ese, cuando le pregunté a Johan Levi cuál diccionario uso, ese fue el que me dijo. Ya con eso, Y suficiente ya. exacto, sí, porque Johan Levi es maestro de hebreo en Israel. Entonces, pues imagínate, cuando el mismo judío dice que el mejor, y esto no tiene que ver con religión, familia, tiene que ver con, es lógico, una persona que aprendió el hebreo ayer no pretende saber más hebreo que el tipo que vive en Israel toda su vida y que enseña el hebreo, como que no tiene lógica. Entonces, hay otro recurso, vamos a ir aquí buscando de nuevo, está que se llama de Gesenius. Este es por cierto, este es bien famoso dentro del mundo cristianismo. El Gesenius, Hebrew Chaldee, el lexicon del Antiguo Testamento, muy bueno también. Ese es muy bueno también. Cuando le pregunté a Johan Levi me dijo que ese es bueno, que el Halot es mejor, pero que ese es bastante decente. Entonces quiere decir que esta lista está basado en los mejores que se pueden buscar para entender un poco más acerca del hebreo. Bueno, el Strong's no aparece aquí en ningún lado. Es citado, por ejemplo, en este diccionario que yo uso mucho, que es el diccionario nuevo diccionario internacional del Antiguo Testamento, teología y exégesis. Exégesis es muy bueno, por cierto. Aquí te cita el Strong's, como lo vemos aquí, pero te da, por ejemplo, de la palabra olam, mira lo que hace. Te cita el antiguo Medio Oriente. Esto es algo que casi nunca la gente entiende o busca. Te está enseñando el lenguaje semético, como aquí, como se usa. Te da, how do you say cognate in Spanish? Estoy segura. Ajá. Entonces, mira cómo dice acá. Dice nominal, long time, tiempo largo, constante, todo el tiempo. Te cita el Strongs, Ujú, pero no es el recurso principal. exacto. Y después dice derivación, que es, no es cierto, no, uncertain. Dice the nominal is often derived from the root, hidden. Es de la raíz, escondido. ¿Ok? Alam. ¿Qué me puede decir esa palabra alam? Entonces ahí es importante saber diferenciar entre lo que es el adjetivo o el adverbio, dependiendo en qué contexto se usa, pero alam, para que signifique escondido, normalmente va a estar en un grupo de verbos. Se va a estar en un nifal, itpael. En el hebreo tenemos ciertos grupos de verbos y le ponemos la raíz dentro de ese grupo para indicarnos el significado. Entonces la palabra olam normalmente no se usa para significar desaparecido, a menos que esté, por ejemplo, lejit alem, neelam, leje alem, o sea que lo ponemos en el sentido de un verbo. Entonces ahí es desaparecer, ser desaparecido, ser escondido, pero tiene que ser un verbo, normalmente no va a ser un adjetivo para significar escondido. Eh, entonces quiere decir que la persona tiene que tener un contexto, un conocimiento de la estructura del capítulo, el párrafo y el contexto del texto, si no, lo va a sacar fuera de su contexto, ¿no? Y es muy importante siempre el contexto. El contexto, muchas palabras van a variar de acuerdo al contexto, pero ya el contexto lógicamente ya te deja saber lo que significa. Y Exacto. también Sí.
ver a los idiomas semíticos. Siempre, yo Levi siempre me dice, busca los otros idiomas, compáralo, porque eso nos ayuda a dar mucho contexto al hebreo, pues tenemos que recordar también que el hebreo es un idioma antiguo semítico. Entonces, Exacto. nosotros ver ahora con la mentalidad del español también, que es un idioma más moderno, y compararlo al hebreo, sino que el hebreo hay que compararlo con el acadio, con el ugarítico, y todo eso nos Y ayuda. eso, por cierto, eso es lo que hace aquí. Mira, están comparando con el acadio, que es Ulu, que es como ascender. Y después habla de Alal, que habla de Ethiopic, semético. Te está dando todas las variaciones para entender. Y también te está citando el antiguo Medio Oriente, como esto se atestaba. Vamos a dejar poner la traducción aquí para que la puedan ver aquí rapidito. Como se usaba en el antiguo Medio Oriente. Eso es muy importante porque, como dijiste, es una palabra hebrea antigua. Entonces, mira lo que dice. En Antiguo Medio Oriente, el normativo está ampliamente atestiguado. En ugarítico, largo tiempo, perpetuidad. Se usa en muchas de las mismas construcciones que en el hebreo. Por ejemplo, dice Olam, dice Olam le Olam Vaed, para siempre. Mira qué interesante. Quiere decir que en el antiguo Medio Oriente, la palabra también, le Olam, se utilizaba en el contexto como si fuera perpetuidad. Entonces, ¿qué le invento esto a esta gente que llegan ayer y están creando algo nuevo que no está ahí? Ah, es que usan el Strongs. Ese es el problema. El Strong está limitado, no te da todo el contexto. Entonces, mira, no sé si lo puedes ver. ¿Puedes leer eso aquí? Sí, creo que sí. Léete la parte de en Moab. Sí. Ok, en Moab y en Foen, Alam, perpetuidad, se usa en varias construcciones. Aparecen varios dialectos arameos, arameo antiguo, en sirio, alma, eternidad, edad, mundo, y después alam, mundo. ¿Ves que? Y interesante porque en el arameo se usa como mundo también. Entonces ahí es donde Ajá, viene más con la influencia del arameo después de la destrucción del templo, también nos ayuda a entender también por qué lo usamos como mundo. Y por eso que en el ajá. hebreo no se usa como mundo. Entonces, este aquí dice también, dice, el significado del básico del nom es tiempo más lejano, tiempo distante. No aparece significar eternidad en el sentido filosófico de la palabra, es decir, ni tiempo ilimitado ni atemporalidad eterna. Filosófico está hablando. Aunque hay algunos versos en los que el significado del, no, no sé lo que es nom, se parece mucho a la idea de la eternidad. En la mayoría de los casos, sin embargo, al igual que otros términos hebreos para referirse al tiempo, significado de olam está estrechamente ligado al acontecer de los acontecimientos. Así, olam suele utilizarse para describir acontecimientos que se extienden hacia un pasado, como tú dijiste, o un futuro. Ese tiempo lejano es claramente relativo. Puede ser un tiempo de la propia vida, como en Salmo 75, 77, 5 o 6, o vida entera, diferentes contextos, como estabas diciendo. Entonces, mira qué interesante que aquí hay como se usa diferentes formas en el Antiguo Testamento. El número uno te explica cómo lo usa en ese contexto. Después el número dos te habla acerca refiriéndose al pasado y cosas así. Como tú dijiste ahorita, en los tiempos antiguos. ¿Ok? Entonces, una palabra puede utilizarse en diferentes formas. ¿Por qué la gente es tan concreta con algo específico cuando en realidad los mismos estudiadores académicos entienden que eso es así? Entonces, mira qué interesante. ¿Qué estás viendo aquí? Esta es la forma que se usa la palabra olam y las definiciones en la Biblia. Tú pudieras estar de acuerdo con eso, ¿verdad que sí? Ujú. Sí, y lo importante también es que te da los ejemplos de cómo se usa. Entonces, pero sí Explícame. es muy interesante porque, por ejemplo, cuando lo usamos con la frase Brit Olam, específicamente convenio perpetuo, se usa para muchos diferentes convenios, o sea, el convenio de Abraham, el convenio con Noah, el convenio de Shabbat, el convenio de Sal, el de con Pinjas, con David. Entonces, si vamos a decir que el convenio con Aarón o quizás con el de Pinjas no está vigente, entonces estamos diciendo que el Shabbat no está vigente, porque el contexto es muy similar. O sea, Brit Olam, un convenio perpetuo. Entonces no podemos tomar y decir que Britolam no significa perpetuo en uno, pero en otros sí. Como que Pues, ya, en- entonces quiere decir que la mala interpretación de estos textos puede guiarlos a ellos a descartar la Biblia y la veracidad bíblica de de los convenios que Dios ha hecho. exacto. Y lo importante es siempre entender que el contexto, porque mira, aquí en ese mismo ahí tenemos lasting, everlasting, para siempre, pero también hace mucho tiempo. Entonces, cuando sabemos cuándo es para siempre, hace mucho tiempo, el contexto siempre nos va a dejar saber.
Entonces, eso es lo Pero importante. para eso hay que leer el hebreo para entender el contexto no en español, estamos hablando de hebreo. Exacto. Por eso es Ajá. que algunas palabras se utiliza olam como escondido, pero después olam como para siempre. Importante que olam normalmente no significa escondido, sería en el sentido de un verbo neelam, por ejemplo. Neelam, alam, sí, exacto. Exacto. Normalmente la construcción olam no se va a usar para decir escondido. Normalmente en esta Qué forma, interesante. Entonces, la persona que está diciendo esta cosa, tú escuchaste el audio. En tu experiencia como maestra de hebreo y persona que lee el hebreo, estudias el hebreo, conoces el hebreo, hablas el hebreo, enseñas y conoces al maestro que igual. La persona que del audio en la cual tú escuchaste esta teoría, con lo que él puso en su tesis, de acuerdo a tu opinión como una persona que sabe el idioma, se conoce que no sabe de lo que está hablando en referencia a lo que lee el hebreo. sí, exacto. Eh, Y eh, también como que suena mucho como un midrash, que está bien, ¿Cómo tú puedes qué? Suena mucho como qué. tipo midrash, Ah, como, como su propia interpretación. exacto, una interpretación, no vamos a decir que es una cosa concreta y los mismos judíos nos dicen que los midrash son concretos. El mismo, exacto. El judío te dice el midrash, ¿no? Es una opinión, básicamente es una historia. ¿Ok? Exacto. Entonces yo quiero que la audiencia vea aquí cómo que se usa la palabra olam nada más. No estamos hablando de olam baed todavía. Ujú. ¿Ok? Dice everlasting y te da los versos donde se encuentra en la Biblia. Exacto. Lasting, eterno, eternidad, antiguo, viejo, ever, como, how do you say that in Spanish? Como Como, siempre. exacto. ¿Ok? Para siempre. Nunca, hasta para nunca se dice, fíjate. Mucho tiempo atrás. Y después mira todos los versículos aquí que se utiliza que ni los menciona. Ujú. Tendrías que buscarlo en el hebreo. Incluso, Always, la palabra always vendría siendo acá. Y la palabra forever. exacto. Incluso también en el hebreo moderno, para que signifique algo escondido o desaparecido, tiene que ser un verbo, o sea, neelam. O sea, no es solamente bíblico, el moderno sigue igual. O sea, no podemos usar la palabra neelam para, sin esa forma, tiene que estar construido como un verbo. Pero si no tiene, Qué diría un israelí si escucha a una persona de raíces hebreas diciendo esa cosa? ¿Qué diría? ¿Cuál no sería? sé. Tú como que hablas el hebreo, si tú escuchas a una persona diciendo eso, ¿cuál sería tu impresión como maestra? No estamos hablando como una persona regular. Tú conoces el idioma. ¿Ok? No sé, como que, no sé, es que no, nunca hay un contexto que se use así, o sea, no, la mayoría de los contextos siempre, y lo primero que me viene a la mente siempre es la de Shabbat, porque esa está en la mitad de Shabbat. Entonces, una cosa que todos los judíos van a conocer, enseguida te van a decir, ah, ok, entonces Shabbat no es perpetuo. Como que es la primera cosa que, por lo menos a mí, es lo primero que me viene a la mente. Como yo decir, ok, Mira, entonces, es interesante que dijiste esto porque yo llamé a mi amigo que es rabino ortodoxo porque él es rabino y él conoce el hebreo. Y yo le cité lo que está diciendo y él me dice que básicamente en cortas palabras me dijo lo que tú me dijiste. Entonces quiere decir que si no entendemos la estructura de la palabra leolam o leolam baed o estas cosas, no podemos llegar a una conclusión de otras cosas que no están conectadas directamente. Porque, por ejemplo, si vamos a Ezequiel capítulo 43 que hablamos acerca de esto. Porque lo que pasa es que estamos utilizando este texto como excusa para descartar las cosas que Dios estableció, como el templo. Eso es uno de ellos, y el sacerdocio. Y ya lo mencionaste en número 18, cuando dice Britolam, Britolam, que es un convenio de sal, pero es perpetuo. Por eso es que la gente, si lo ven en el hebreo, lo van a entender. Y van a entender por qué yo siempre soy proponiendo y diciendo a la gente que estudia en el templo por eso mismo. ¿Ok? El versículo 7, ¿lo puedes leer en hebreo, por favor? ¿Lo tienes ahí? lo tengo aquí. Si lo Se puedes dice, leer en hebreo, te lo paré. Vamos a buscar la palabra aquí, eternidad, ok. que es la misma palabra, olam. Léelo en hebreo, por favor. Entonces dice, Vayomer Elai Ben Adam et makom kis'i ואת מקום כפות רגלי אשר אשכן שם בתוך בני ישראל לעולם ולא יטמעו עוד בית ישראל שם שם קודשי המה ומלכיהם בזנותיהם בפגרי מלכיהם במותם. Entonces aquí la palabra B, a donde dice eternidad, eternity. La palabra Exacto. olam. Ahí está, Leolam. Ah, Eso es. leolam.
Ah, sí, ¿verdad? Porque está la palabra to eternity, leolam. Perfecto. Entonces eso vendría siendo para siempre. Lo de leolam, explícame lo de leolam. Sí hay una diferencia entre olam y leolam, ¿sí? Se pudiera decir, sí, prácticamente significa lo mismo, pero Olam es eternidad, Leolam por la eternidad. O sea, como decir para siempre, siempre o para siempre. Pero es prácticamente lo mismo. Muchas veces casi, se pudiera decir casi intercambiable. Ajá. Se puede decir Brit Olam, también, aquí en este caso sería Leolam. Entonces, pero sí. Los hermanos que están escuchando aquí en Facebook están siguiendo lo que estamos hablando aquí, ¿verdad que sí? Porque estas son las nuevas locuras que siempre van ocurriendo dentro del movimiento, que si no tenemos las herramientas del hebreo, entonces vamos a creer cuánta persona empieza a enseñar las cosas. Entonces, basado en el hebreo, basado en la estructura del texto, cuando tú lees este texto, obviamente, si no podemos parar el versículo 7, tenemos que seguir hasta el versículo 12, en la cual Dios mismo le está diciendo al profeta que estudia en el templo. Basado en la estructura, basado que dice Leolam, Leolam, Leolam para siempre, por eternidad, entonces no puede alguien decir que Dios no ha establecido para el futuro un templo. ¿Estaría correcto en eso? Sí, que si el contexto siempre te va a dejar saber qué es lo que hay que interpretar en esa forma. Pero así uno, es que muchas veces lo que pasa es que tomamos nuestras propias, como otros no, como lo que tenemos ya en la mente, lo que queremos que signifique. Entonces uno encuentra un significado, una cosa importante también porque el diccionario te va a dejar saber varias diferentes interpretaciones de la palabra de acuerdo a diferentes contextos, pero no significa que la palabra en este contexto significa lo que significa en el otro. Entonces, como mi- Ya va, ya va. Repite eso porque para mí eso es importante, porque esa es la forma que yo estudio. Cuando nosotros buscamos una palabra en hebreo y la estudiamos, en la forma que yo lo hago es que tiene que ir en un contexto directo con lo que se está hablando, porque yo entiendo que una palabra puede darle una connotación diferente en otro capítulo, en otro párrafo. Y eso lo entiendo. Pero si la persona no habla hebreo y no entiende que de repente esta palabra en el versículo 7 dice mucho, leolam, en su contexto, a lo que va a ocurrir más tarde, versículo 10 al 12. Por eso mira, yo estudiaba un poquito de hebreo en el 2005, 6, 7. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar con Joel Halevi, el que te enseña a ti también, que yo recuerdo que me estaba enseñando a leyendo y yo hice una pronunciación equivocada en el Nikud. Una mala pronunciación de una palabrita me dice, no puedo decirlo así. Pues entonces el contexto cambia del párrafo. Y yo dije, wow, ¿así de serio es esto? Así de serio es. Tienes que tener cuidado cómo lo pronuncias. Por eso la gente que se pone a pronunciar cosas y no sabe lo que están diciendo, es posible que lo pronuncie equivocadamente y le da otro contexto. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ya un momentico, yo no, ¿qué hago yo diciendo que esta palabra en hebreo esto y usando el Strongs cuando yo no sé nada de lo que es la estructura y la gramática? Entonces ahí fue cuando yo dije, no, 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 eso le pertenece a la gente que saben. Y esas áreas que no, yo no sé. Y por eso yo necesito todos los diccionarios, porque no tengo el contexto. Y cuando tengo preguntas, te pregunto a ti. no, incluso he tenido muchas discusiones con Joel que me ha explicado, tuvimos varias horas hablando de eso nada más, de no dejar incluso que el hebreo moderno nos haga a nosotros interpretar algo mal, porque puede que en el hebreo moderno algo se use diferente versus en el bíblico. Entonces no es solamente que uno hable el hebreo, sino que buscar siempre el recurso y siempre confirmar lo que uno piensa. No solamente que yo pienso que parece así, pero quizás cuando tú lo lees en el bíblico, el contexto y los otros diccionarios y el antiguo Medio Oriente puede ayudarnos a entenderlo de otra forma. No solamente el hebreo moderno y el bíblico son diferentes, son muy similares y muy diferentes a la misma vez. Y Entonces, eso es verdad, porque cuando yo estaba aprendiendo hebreo, me decían, ¿quieres aprender el moderno o el bíblico? Y yo pensaba que era lo mismo. Dice, no, no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Y cuando empecé a estudiar las diferencias, digo, oh, yo tuve que decidir qué era lo que iba a estudiar en ese momento, porque son dos un poquito diferentes. ¿Ok? Por cierto, hay gente israelí que hablan el hebreo, pero cuando empiezan a leer la Biblia es un poco diferente porque no son religiosos y no entienden el contexto religioso de la Torá en ese contexto. Hablan el hebreo. Yo conozco seculares que cuando empiezan a leerlo dicen, oh, es diferente a lo que yo pensaba, porque están acostumbrados al contexto del hebreo moderno. Corrígame si estoy equivocado en algo. Pero mira qué interesante. La misma persona me dijo que porque piensan que fue el Eterno que murió en la cruz. ¿Ok? Y yo le dije, pero
no hay ningún versículo que diga literalmente que el Padre murió en la cruz. Eso para mí es herejía. Decir que el Padre murió en la cruz es herejía. No aparece en ningún lugar. Eso para mí, discúlpame, pero eso es imposible para yo poder aceptarlo. Y no tiene que ser uno un experto en el griego ni el hebreo para entender que el eterno de Israel, el eterno, si él es eterno, hay un verso en Isaías que habla acerca de eso, que el eterno, Dios es el eterno. Entonces, ¿cómo puede morir? Ujú. No tiene lógica. Otro invento. Entonces me citaron Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó o raised him. ¿Cómo que dice en español? Vamos a ver aquí rapidito porque tú tienes el verso ahí, lo puedes buscar. Romanos 9. Romanos 10:9. Yo sé que tú no eres una maestra de griego, pero quería traer esto a la luz porque este es el otro argumento y la razón por qué lo traigo es porque están haciendo con esta misma palabra lo mismo que están haciendo con Olam. Están haciendo exactamente lo mismo. Y una persona que no conoce el hebreo, no tiene recursos, la persona que sabe el hebreo, se va a comer esto y se lo va a creer y lo va a seguir promoviendo. Y eso no tiene lógica. ¿Qué dice aquí? Que si confiesa, la audiencia, necesito que ustedes lean conmigo. A ver si yo soy el loco nada más que no sé leer. ¿Ok? Dice que si confiesa con tu boca a Yeshua por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ok, eso es lo que dice en español. La persona dice que la palabra raised him, aquí raised him, es la palabra autos, no como carros, sino como autos. ¿Ok? Entonces, esa palabra supuestamente, Bible study, autos, autos. Pero mira qué interesante. Ellos dicen que esa palabra significa que él mismo se levantó de los muertos. Pero no tiene lógica porque la misma palabra, de acuerdo a este comentario y todos los demás, le da, dice él mismo o él, ella, cualquier cosa, ellos. Entonces, volvemos con lo mismo que tú dijiste en el hebreo. Una palabra puede significar basado en el contexto de lo que está hablando. El contexto de Romanos capítulo 10, de acuerdo a todo el mundo religioso cristiano. Estamos hablando de académicos griegos, toda esta gente, todos siempre han dicho que el texto se entiende exactamente como se lee, que Dios le resucitó entre los muertos. Pero esta gente dice que Él se levantó Él mismo de los muertos porque aquí la palabra autos, que significa self, ¿ok? Pero entonces, ¿qué hacemos con todas estas otras palabras aquí que puede agarrar el mismo contexto basado en la estructura del griego? Qué interesante. Por cierto, en el hebreo, mira lo que está utilizando aquí. Cuando vamos aquí, que aquí te la apunta al hebreo, es who, él, ¿ve? No está diciendo él mismo, que Dios mismo se levantó de los muertos, no dice eso. Está hablando del contexto que fue Yeshua, que si confiesa que Yeshua es tu Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, a él de los muertos, ¿a quién? A Yeshua, será salvo. ¿Sabes? Llega el momento, familia, que tenemos nosotros que pensar, ¿qué está ocurriendo? Ahora tenemos gente que ni nace en Israel, no estamos diciendo que no pueden ser buenos estudiantes, aprender el hebreo, pero cambiar su contexto completo para influir a la persona a creer en lo que ellos quieren creer, eso es irresponsable, eso no es academia, y si están utilizando títulos académicos para decir que eso fue, pues regresen su dinero a la universidad porque no lo hicieron bien. ¿Ok? Porque, o sea, llega el momento que nosotros tenemos que ser un poquito más cautelosos porque esto crea mucha confusión. Y algo importante también es que el diccionario, por el mismo Logos, te va a dar las diferentes opciones de traducción, pero no significa que en ese contexto signifique todas esas, se va a significar una, de acuerdo al contexto, la conjugación, en qué forma se usa, pero no es que se van a significar todas las traducciones. Me alegro que dijiste eso. Vamos a regresar ahí rapidito. Porque si vamos acá, perdón, por cierto, esta versión es el Lexham Analytical Lexicon of the Septuagint. Esto te explica cómo esa palabra griega se usa en el Septuaginta y después te la conecta con el hebreo. Te dice la palabra who, que es él, him, ellos. Te dice cuántas veces lo usa en el Septuaginta. Ok. He, ella. Ok. Hena, ellos. Hasta en el arameo, mira.
y te da todos los versos. Entonces yo no entiendo. Cuando vamos a esa palabra, autos, lo que estabas hablando ahora mismo, todos estos versos, y lo tengo que poner aquí, porque mira, todo esto, lo mismo, todas estas palabras que están aquí, es como se usa esa palabra en la Biblia, autos. Entonces, si fuera él mismo, ¿por qué entonces? Es que no tiene sentido. Dice, his, él, él, ellos. Entonces, si tú le das a cada uno de estos colores que hay acá, him, vamos a palabra him, ¿ok? No, vamos a buscar la palabra himself, como ellos dicen, que es la palabra que ellos están diciendo que se levantó él mismo, himself. Si le damos aquí, te da exactamente el texto. Vamos a ver si está citando Romanos capítulo 10, versículo 9. Pienso yo, porque lo está haciendo con todo, tú lo acabas de decir. Aquí el logos te busca exactamente cómo se usa esa palabra en todos los versos. Ujú. Vamos a ver si se encuentra en Romanos 10, versículo 9. Está en Juan, Hechos, Romanos 8:16, 8:26. Dos veces la palabra él se usa en y es en el libro de Romanos, él mismo, pero no en Romanos capítulo 10, versículo 9. Entonces, vamos acá arriba de nuevo y vamos a buscar him, palabra him, como dice el texto. Que por cierto, en el hebreo, mira, y tú sabes el hebreo, abajo el logos te dice exactamente cómo se usa también, y tú reconoces todas esas. Entonces, cuando vamos aquí al texto, donde dice él, vamos en Mateo, son tantas veces que se va a tomar un tiempo regresar. ¿Ok? Mateo, 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 Mateo. Aquí hay más. Esto no lo enseña Strongs, Ujú. ¿ok? La educación elimina la manipulación religiosa, específicamente la que supuestamente son de académicos que no sé de dónde sacan las cosas. O sea, yo no, yo no entiendo. Yo creo que tenemos que nosotros reevaluar a quién escuchamos y cómo escuchamos y qué es lo que nos están diciendo, porque está hay confusión. El decir que el mismo Eterno de Israel murió en la cruz, porque están diciendo que esa palabra auto significa él mismo, cuando ni el mismo texto ni los mismos educadores dicen que en el contexto, en ese texto se consigue allí. Incluso mismo en el hebreo también hay muchas palabras que por el contexto hay muchos debates que lo significan. Seguro te has oído la palabra saf, Perdón, que perdón, perdón. la palabra saf. Entonces, la palabra saf puede, cuando la que se usa para donde tomaron la sangre del cordero y la pusieron en las puertas, del saf. Ah, exacto, exacto. Sí, 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 sí. Entonces, Y saf entonces- puede significar como una vasija, un bowl en inglés, Ajá, o también se puede significar el threshold, o sea, la parte de abajo de la puerta. exacto. Hay muchos Saf. debates de qué significa, porque el contexto puede ser los dos. Entonces, es muy Que por importante. cierto, el libro de Trumbull, Clay Trumbull, que fue el libro que yo utilicé para mi estudio del convenio del umbral. Esa era uno de los conflictos que él tenía. Él trataba la palabra SAF, ¿qué significa? Y él llegó a la conclusión que significa los dos. Ujú. Pero tú sabes cómo lo entendió, basado en el contexto cultural. Exacto. En el contexto cultural, cuando él iba a Armenia y vieron unos rituales de umbral y fue a otro lugar y habían lo mismo, él entendió que era el umbral y Ujú. que tenía que ver con los dos. Fíjate que interesante, el contexto cultural le ayudó a él a poder canalizar y entender el contexto de lo que está leyendo. Porque Exacto. como decía John Walton, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Estoy bajando todos estos versos para que usted vea Sí, la cantidad de veces que dice él. sí. Eventualmente llegaremos a Romanos. Y eso es lo ¿Ok? importante. Nada de blanco y negro. Necesitamos el contexto cultural, el contexto de otros idiomas, del hebreo. O sea, muchas cosas juntas que nos ayudan a entender un contexto, pero no podemos decir el antiguo Medio Oriente no sirve para nada, es nada más el hebreo y al revés tampoco. Como Sí, es tenemos. un problema. Es que muchas personas quieren descartar la evidencia porque la evidencia es una inconveniencia, porque ahora ellos tienen que cambiar el contexto. Esa es la razón por la cual yo no enseño judaísmo, aunque lo estudié por 9 años, porque yo llegué a la conclusión que el judaísmo moderno no está, ¿cómo te explico? Ellos están tratando de interpretar la Biblia con mucho conocimiento, obvio, pero hasta cierto punto, recuérdate que el judío moderno es de diáspora. Entonces van a tener unas limitaciones porque ahora el mismo, unos rabinos están tratando de ver el texto desde el punto de vista donde ellos viven en Europa o África o en otro lugar,
Pero cuando regresan a Israel hay muchos cambios porque ahora la arqueología les está ayudando a ellos a decir, ah, mira, nosotros pensamos que era así, pero ahora no lo vemos de esa forma porque la arqueología le ha dado un poquito más de evidencia para entender el texto Y eso y las mismo, herramientas, perdón. eso pienso también que hacemos nosotros que, bueno, que venimos del cristianismo, porque el cristianismo no existe el templo. Entonces, cuando vemos Leolán, entonces queremos buscar la interpretación que sea más lógica para nosotros en vez de adaptarnos a lo que dice. Exacto. Bueno, sigue hablándonos acerca, a lo que es el Leolam Baer, en lo que yo busco esto. Ah, espera, ya llegué. La Ah, palabra él, ujú, que if you confess him, ¿ves? Ahí está, se usa para him. Romanos 19, para él. ujú, No se usa para himself. ujú, Y se encuentra en ese contexto, se encuentra en todos estos lugares en el libro de Romanos. Entonces, ¿qué inventos son estos? Ahora, si tú me dices, no, 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 que yo solamente uso el Strong Concordant y eso es lo único que tú tienes, obviamente tú vas a llegar a una conclusión basada en lo limitado. Pero cuando tú tienes el Halo, cuando tú tienes todos estos recursos y los recursos de personas que hablan hebreo como tú y Joel Levi y a Moshe Goldsmith y otras personas que conozco, entonces no entiendo. O sea, ¿a quién vamos a creer? Entonces el texto claramente dice, y el griego lo apoya, porque el contexto de la palabra ah, le resucitó, aquí vendría siendo él, le resucitó, o en inglés vendría siendo him, está correcto. Está hablando de Yeshua, porque ese es el contexto del versículo. Que si confiesa con tu boca Yeshua, Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó a él de los muertos, raised him, vas a ser salvo. Es increíble que nosotros creíamos esto claramente en el cristianismo cuando éramos todos ignorantes del hebreo y el griego. Entonces estamos escuchando a gente que agarra cursos, ok, que no tienen la experiencia, tienen un conocimiento, pero es limitado comparado a gente que le estudia el hebreo. No estamos diciendo que no pueden traer algo a la mesa, que no hay un valor. Estamos diciendo que hay que reconocer los límites de lo que uno puede hacer. Yo que reconozco, yo no soy experto en hebreo ni griego. No lo soy. Así que no me pidas que trate de tener un debate contigo del hebreo y griego, no lo voy a tener porque no es mi área. Yo necesito recursos y llamo a Israel y llamo a las personas que yo sé saben. No estamos hablando de una persona que vive en Israel, un secular que no estudia la Biblia. Estamos hablando de gente que son educadores académicos para aprender. Eso es lo responsable, creo yo. Por cierto, cuando te pregunté a ti que me ayudaras con este proyecto, escuchaste el audio porque ni el video me enviaron de lo que estaban citando. Entonces tú te diste cuenta rapidito que la persona no sabe qué está hablando, porque tú sabes el hebreo. Y cuando te pedí el favor de buscar la información, lo primero que tú hiciste, y me lo dijo Joel, fue llamarlo a él para validar de nuevo la información. Y es algo que yo siempre le pido a todos los estudiantes que hagan en todo, validen la información. Es importante. Ah, por cierto, antes de retirarme quiero hacer una corrección de lo que enseñé ayer. Ayer yo hice di la impresión, y yo creo que lo dije, que se usó el aceite que se usaba para los sacerdotes y para los reyes. Estaba incorrecto. Mi estudiante Daniel, después de la clase, después del estudio, él vino y me enseñó el verso donde dice que el leproso, cuando tenía que traer la ofrenda, cuando estaba por el ritual de transición, en la cual ahora va a ser incorporado, él tenía que traer un log, how do you say log? O log of oil, el log, como si fuera como un jarro de aceite. Entonces el sacerdote tomaba de lo que le quedaba del jarro de aceite que él trajo. No fue del aceite que era reservado para los sacerdotes y los reyes, que yo dije que fue ayer y estaba equivocado. Tengo que corregirlo porque el texto dice otra cosa. Y el texto dice que fue del aceite que él trajo para su ofrenda. De ahí agarraron el aceite, lo pusieron en el oído, en el pulgar y en el dedo del pie y lo que restaba en la cabeza era de eso. Así que quería estar en un record de que hice la corrección porque cometí ese error ayer y gracias Daniel por corregirme después de la clase y le dije que lo iba a rectificar y lo estamos haciendo. Es importante que seamos nosotros responsables con eso, ¿ok? Otra cosa que quieres añadirle en referencia a lo que es la palabra Leolam Vae. ¿Por qué tú crees que estas personas están haciendo esto? Quitando este contexto que en realidad una persona que conoce el hebreo como tú entiendes.
Bueno, entonces una de las cosas que mencionó es que Leolam Vaed es para siempre, pero Leolam no es para siempre. Entonces, es muy importante saber que Leolam Vaed y Leolam es prácticamente lo mismo. Leolam Vaed es una forma enfatizada de para siempre, como decir para siempre jamás. Entonces, es igual que decir para siempre jamás, un poquito más enfatizado. Incluso es muy interesante porque la mayoría de las veces que aparece, aparece en el libro de Salmos, o sea, en el tipo de poesía y en la canción de Moisés también. Entonces, normalmente es una forma de enfatizar el hecho que es para siempre, pero en sí no hay una gran diferencia entre Leolam Vaed y Leolam. Desde que Leolam Bien. Vaed es más enfatizado. Basado en lo que tú has podido leer, y me gustaría algún día que pudiéramos sentarnos y leer los versos en la cual es la fiesta, los Moedim, de Leolam, right? ¿Quién? Me imagino que sí, probablemente. Vamos a buscar rapidito a ver. Vamos a buscar rapidito a ver. Porque si buscamos la palabra Leolam y nos enfocamos en esa palabra nada más, déjame verlo acá. Pa- Raquel, te quiero dar las gracias porque tú siempre estás muy dispuesta a ayudarme y estoy muy agradecido por tu trabajo y por tu dedicación y confío mucho en lo que te enseñas porque yo sé que tú estudias y eres muy responsable con esta información. Sí, quiero darte las gracias por eso. Everlasting, porque el Jucat Pesach, Pesach es un Jucat. Un Jucat es algo que no se puede cambiar, es algo que es eterno. ¿Okay? Entonces, algo que la gente no entiende es eso. Buscando aquí la palabra forever, Entra aquí en Éxodo Levítico 23, 12. Mira lo que dice aquí. You will keep this event as a rule. Que puede buscar da a buscar ese texto en hebreo. Ese exactamente el Éxodo 12:24. Vamos a buscarlo porque eso tiene que ver con Pesaj. Éxodo 12:24. Perdón, el 14. sí, aquí la encontré aquí. Aquí está. Ajá. Dice ahí, ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. Dice Es ad, interesante porque dice lejok. exacto. Y eso es una regla. El jukim. Muy importante. Pesaj es un jukim, es un jok. Eso no se puede romper. ¿Cuál es la estructura de la palabra juká? De Hok, esa misma viene, bueno, está Hok y Juka, pero vienen de las dos de la misma raíz. Pero que es un entendimiento concreto, más o menos de lo que es como un decreto de un rey. Ujú. Mira qué interesante. Y dice, el entronamiento de Moisés, perdón, de Dios en el monte Sinaí, cuando dice, Adonai will reign as a king forever and ever. Exacto, Ahí lo usa como Leolam Baer, right? ¿Najón? exacto, sí. Es ahí el mismo 15, de Moisés, que dice 15, Leolam. 18, vamos allá. 15, 18. Adonai, Yimloch Leolam Vaed. Exacto. Ujú, Mixda Adonai, ujú. Sí, con con el, no. sí, está hablando del templo, Sí, del templo. exacto. Lee el verso, porfa, 17. Entonces dice, תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת אדוני, מקדש אדוני, כוננו ידיך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ¿Cuánto tiempo nos tomó para validar esto? 30 minutos. Exacto. Y de hecho en Levítico lo encontré aquí, Levítico 23, 42 también habla de la fiesta específicamente de Sukkot. Vamos a ir allá, ya va, ya va. Levítico 23. ¿Qué verso? 42 habla de Sukkot. Aquí está. Entonces, ¿Lo ves bien ahí? 41 de hecho, 41, disculpe. 41. Sí, ese Vejagotem, Oto Hag, Ladonai, Shiv'at Yamim, Bashana, Jukat Olam, Ledorotechem, el Dor. Jucat Olam. Exacto, Quiere decir que nadie puede cambiar las fiestas. exacto. Nadie puede cambiar Jucat Olam. Wow. Ujú. Y es importante porque también dice Jukat Olam, Ledorotechem, o sea, Ledorotechem para todas tus generaciones. O sea, ahí Ajá. el contexto nos deja saber que es para todas las generaciones, o sea, Olam ahí significa para siempre.
No es como el otro en Malaquía que vimos que está hablando Olam y como en los tiempos anteriores, o sea, el contexto nos deja saber, aquí obviamente el contexto está hablando Olam y para todas tus generaciones, que nos deja saber que Wow. para siempre. Entonces es muy importante porque el contexto siempre nos clarifica qué es lo que significa. Algunas veces van a haber debate como palabras como SAF, que hay debate cómo es y cómo no es, pero Ajá. el contexto nos deja saber concretamente qué significa. Entonces, este texto en Levítico 23, capítulo, versículo 41, en referencia a Sucot, vamos a leerlo en español. Levítico 23, voy a ir al 24 para 41, que dice, you must Levítico 41, que dice, y así celebraré como fiesta del Señor por 7 días en el año, será perpetuo estatuto perpetuo para todas vuestras generaciones. Pero en el hebreo, fíjate, dice Olam, Exacto. pero aquí no dice Olam, Ujú. aquí dice por vuestras generaciones. Y ahí Pero también en el hebreo dice Olam y después por todas tus generaciones. exacto, Olam y después todas tus generaciones. Qué exacto. interesante, ¿verdad? Sí, sí. Que en el Entonces, mismo español no está, porque ellos asumen que la palabra todas tus generaciones es para siempre. ajá, sí. Pero la palabra juca, ¿ah? Y también, eso es una de las cosas más importantes porque cuando uno va a logos o cualquier cosa, nos va a dejar saber la lista de los usos, pero no significa que en todos los contextos va a significar todo eso junto. O sea, siempre el contexto va a tener Exacto. un significado concreto y después otras opciones en otros contextos. Pero aquí Olam, por ejemplo, puede significar para el futuro, para siempre o en el tiempo anterior. O sea, el contexto nos deja saber cuándo es para el futuro y cuándo es el pasado. Y aquí obviamente es el futuro, para siempre. Exacto. Bueno, hermanos, yo pienso que yo creo hasta el momento hemos contestado por lo menos esa pregunta. Yo lo hice en inglés hace unos años atrás con mi amigo Joel Levy, pero esta vez lo hice con Raquel y pienso que el contexto de estos textos de la palabra alam, lo que representa la palabra alam, que tú misma dijiste no tenía ninguna conexión. Ah, explícalo rapidito, explica las palabras. Alam, olam, leolam, vaed, para terminar. Entonces, Leolam y Leolam Baed es para siempre. Ujú. Leolam Baed, la única diferencia es que Leolam Baed es un poco más enfatizado, pero es lo mismo Leolam y Leolam Baed. Olam significa para siempre, también puede significar un tiempo en el pasado, dependiendo del contexto. Y después la raíz Alam, cuando está en el forma de verbo, puede significar desaparecer o algo estar escondido, cuando está en un verbo. Pero normalmente la forma Olam casi siempre se va a usar en el sentido de tiempo. Y después también está la palabra olam en el sentido de mundo, pero eso vino ya después de la época rabínica, después con influencia aramea, después que vino esa, la palabra olam a significar mundo, pero en hebreo bíblico siempre tiene la connotación del tiempo. Entonces, por lo que tú has visto bíblicamente en hebreo, cuando habla la palabra escondido, no es en el contexto de un jucat olam, como un mandato bíblico o una observancia como el sacerdocio, como la creación. Eso es perpetuo. Sí, y eso es Entonces, importante también porque los estatutos van a ser, o sea, cuando la gente va a dar una ley va a ser claro. La gente no te va a poner una cosa escondida para que tú quieras buscar, sino está claro ahí, esto es un jucat olam, no es para que tú empieces a buscar ahora qué significa olam, que no, sino está bien claro siempre. ok. Bueno, Raquel, de verdad te aprecio mucho tu tiempo. Gracias por escuchar aquel estudio, bueno, la opinión y traer el balance, porque yo no quiero traer gente que quiera estar de acuerdo conmigo. Si yo estoy equivocado, lo digo. Yo no tengo ningún problema con eso. Ay, pero por favor, si van a corregir a uno, no usen el Strongs. Ya perdió toda credibilidad con eso nada más. ¿Ok? Con eso nada más pierde credibilidad, porque cualquier académico sabe. Y eso trabaja, desafortunadamente, eso trabaja con algunas personas que no tienen los recursos, que no están al tanto de los recursos académicos. Eso yo los comparto con la gente porque quiero que los tengan, pero cuando uno no está al tanto de algunos recursos y el que tenemos más fácilmente es el Strongs, pues obviamente pensamos que ese es el mejor, pero en realidad no se cita en ningún lugar. Ese es que no se cita, los académicos no lo usan como un recurso primario. Lo citan como parte de, porque es como el indica el diccionario como para King James, la Biblia King James, pero no es que, ok, el Strong's dice y esa es la autoridad, no.
El Halo es la autoridad. Y otros que hay. Entonces, yo creo que también es importante que ustedes conozcan no solamente lo que es la, la literatura ah, del primer siglo y cómo se establecía, la cultura, pero también el idioma. ¿Okay? Pero búsquense maestros que sepan. No me busquen a mí para griego ni hebreo. Y les recomiendo que no busquen a ninguna persona que dice estudiar estas cosas en un lugar, pero no está aplicando en su contexto correcto. El hecho de que digamos que aprendemos esto. Si yo digo, no, yo sé el templo, y después lo estoy aplicando en un contexto completamente en contra de la Biblia, y yo quiero hacerle saber a usted que usted está equivocado, porque yo sé el hebreo, usted no, eso es un problema. ¿Ok? Porque hoy día no hay nada escondido. Hoy se puede descubrir todo rapidito. Haga hasta un Google para que usted vea también. Se puede encontrar estas cosas. Entonces, yo pienso que es importante que la audiencia considere, dedíquele tiempo a estudiar con personas que saben el hebreo, que son honestos con la estructura, que no tienen una agenda de poner su interpretación por encima de lo que el texto dice. Amén. Y Raquel es una persona de esas. George Halevi es una persona de esas. ¿Quiere aprender el hebreo? Aquí tengo a Raquel. ¿Cómo se puede comunicar contigo, Raquel? Por metodología, yo estoy en el chat de metodología y sí, ahí está mi contacto. Voy a estar ahí. Y si tienes un texto, ah, un email o un texto o algo por otro lugar que se puedan conectar contigo. Sí, el email, tengo raquelhebreo@gmail.com. Raquel, pero Raquel con K. Sí, Ok, déjame escribirlo aquí. Raquel, KH. Rakhel. EL. Ok, Raquel Hebreo a gmail.com. Ujú. Ok. Estudien con lo que saben hebreo, familia. Aquí les tengo una buena maestra, honesta con el texto, de una gran integridad y honor. Conozco su familia, conozco a esta joven. Es una dama, es una joven de gran honor y de integridad. Así que les recomiendo a esta persona, a mi hermanita Raquel, para que pueda aprender hebreo con ella. Amén. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias, Raquel. Toda vale. Gracias. Shalom. No te vayas, ¿ok? Oh, Familia, nos vemos pronto y hablamos. Valídenlo todo, verifíquenlo todo. Recuerden que la educación elimina la manipulación y seguimos estudiando y aprendiendo. Amén. Shalom.